Entonces vamos a hablar de la drepanocitosis, algo sencillo como para que se los quede. Primero, sí es una causa de anemia en la gestación, solo que no es muy frecuente. Y la mayoría de veces esta ya es diagnosticada antes del embarazo, ¿no? O ya viene con el antecedente del embarazo, ¿no? Donde en la cadena de la hemoglobina, ¿no? Hay un cambio, ¿no? De una de las bases nitrogenadas, como vemos acá, donde hay un cambio, ¿no? O una inversión de las bases, lo que hace que el aminoácido se cambie de ácido glutámico a valina. Este cambio, ¿no? ¿no? Hace que cuando la célula sanguínea esté sin oxígeno, ¿no? Haga alteraciones en la morfología del eritrocito, volviéndolo más alargado, ¿no? De una forma, este, eh, falciforme, dicen, ¿no? ¿Ya? Y si esta se mantiene, lo que va a crear es unas formas falciformes irreversibles que terminan haciéndose hemolizadas, ¿no? Entonces, ¿qué es el problema de este tipo de anemias? Que tienden a crear, no sé, coágulos en vasos periféricos, en vasos intestinales, generando isquemias, ¿ya? No es muy común, no es muy común. Luego, otro es la anemia megaloblástica, ¿no? Esta sí sabemos, ¿no? Que es por deficiencia de ácido fólico, ¿no? Y la vitamina B12, ¿ya? Pues acá vienen, ¿no? Algunas causas, ¿no? De lo que es las anemias megaloblásticas, ¿no? Entonces, una característica de la anemia megaloblástica es que en el hemograma, al medir la cantidad o el tamaño del glóbulo rojo, este tamaño se ve incrementado, ¿no? Más de 93 hasta 102 femtolitros son. Tiene un mayor tamaño el, el del glóbulo rojo. Por eso se le llama anemia megaloblástica o macrocítica también, ¿no? Entonces hay una serie de defectos o deficiencias que van a causar esta anemia, ¿no? Como por ejemplo los fármacos, ¿no? Donde van a estar los inhibidores del ácido gástrico. También vamos a tener entre las causas de la anemia del ácido fólico o la anemia macrocítica por deficiencia de ácido fólico, lo que vamos a tener el embarazo, ¿no? Y es por eso que a las gestantes se les debe dar su ácido fólico, ¿no? Y se les da el ácido fólico en todo el embarazo, ¿no? Y deberían tomar el ácido fólico también antes del embarazo como una preparación pregestacional. Por lo menos, dicen algunas literaturas, incluso hasta 6 meses antes del embarazo, ¿no? Antes de la concepción, para evitar deformidades del tubo neural, como lo que es la espina bífida, ¿no? Todas esas disrafias, ¿ya? Y aparte, evitar también la anemia megaloblástica producida en el embarazo, ¿ya? Tus manifestaciones de la anemia megaloblástica, ¿no? Va a ser van a tener alteraciones hematológicas o manifestaciones hematológicas, neurológicas, digestivas y cardiovasculares, ¿ya? Neurológicas, vamos a tener parestesias, neuropatías, también vamos a tener síntomas cerebelosos y también síntomas de afectaciones de pares craneales. A nivel digestivo, glossitis, úlceras mucocutáneas, ¿no? Las diarreas y lo que son las absorción intestinal deficiente, hasta EDAS, ¿no? Y psiquiátricas, irritabilidad, cambios de personalidad, demencia, depresión, psicosis, además de que puede aumentar el riesgo de infarto cardíaco y, ¿no? Además del tromboembolismo pulmonar, ¿no? Muchas manifestaciones que puede tener la deficiencia de ácido fólico, ¿no? Bueno, esto no lo tomamos tan a profundo, a fondo, porque es más para conocimiento de ustedes, ¿no? Lo que sí más vamos a ver es lo que es la anemia ferropénica. No, los otros más lo he tomado, ¿por qué? Porque no toda anemia, ¿no? Que van a ver ustedes va a ser una anemia por deficiencia de hierro. Por eso les mencionaba que también puede haber las otras anemias, ¿no?
la- las anemias macrocíticas y la drepanocitosis, ¿no? Pero la más frecuente, ¿cuál es? Es la anemia ferropénica, ¿no? La anemia por deficiencia de hierro. Y esta anemia por deficiencia de hierro no es una anemia que se presenta, ¿no?, de forma aguda, sino es una anemia que se va presentando y se va instaurando paulatinamente, ¿no? Se va instaurando paulatinamente con, con la falta de aporte y de reservas de hierro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una gestante llega con anemia a sus controles, ¿no? Esta gestante no es porque la gestación realmente está causando la anemia, ¿no? Sino que esta paciente ya venía con deficiencia tanto de ferritina y obviamente que va a presentar una disminución de los glóbulos rojos presentando una anemia, ¿no? Un cuadro anémico. Entonces, estos cuadros anémicos que ya se presentan en la gestación no es prácticamente por la gestación, sino son cuadros anémicos que se presentan con anticipación, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro de abajo tenemos, ¿no?, a una paciente, en este caso, que estaría normal, donde la hemoglobina y la ferritina están equilibradas, ¿no? Pero como la paciente es una paciente alto andina, no sé, eh, que no se alimenta bien, ¿ya? Lo que vamos a causar es que primero caigan las reservas de hierro, cae la ferritina, pero la hemoglobina todavía se sigue manteniendo bien, ok, ¿no? Y la deficiencia de hierro manifestada por la ferritina va cayendo y una vez que ha caído tanto, es que recién empieza a caer lo que es la hemoglobina. Y obviamente recién podemos diagnosticar lo que nosotros es la anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacerle a las gestantes, ¿no?, para realmente saber en qué condición están, aparte de la hemoglobina, es hacerle un dosaje de ferritina, ¿ya? Entonces, ¿en qué pacientes vamos a tener primero esta caída de la ferritina, ¿no? Por ejemplo, en pacientes vegetarianos. La dieta pobre en alimentos ricos en hierro, ¿no? Que generalmente ya los conocemos como son el hígado, la sangrecita, la misma carne, ¿no? ¿Ya? En los pacientes que no consumen carne, en otras palabras, ¿no? Como no consumen hígado, no consumen vaso, no consumen sangrecita. El embarazo múltiple, como les mencionaba, si con un embarazo ya hay una anemia dilucional, imagínate con dos, ¿no? O sea, con dos bebés. Si con un bebé ya tenemos hemodilución para poder compensar las necesidades del bebé, imagínense con dos. Va a aumentarse la necesidad ¿no? De cambios fisiológicos, lo que va a ser más anemia. La falta de suplementos vitamínicos. Pacientes gestantes que sus controles no los empiezan, ¿no?, en el primer trimestre, sino se aparecen en la posta de salud ya para cuándo, para sus 20, 25, 30 semanas de gestación. Y hay incluso pacientes que se aparecen ya en trabajo de parto exclusivo y no tienen ni un solo control, ¿no? Entonces, estas son más propensas a, a hacer algún tipo de anemia, ¿no? Dieta pobre en alimentos, ¿no? O, ¿qué más? A ver, dieta pobre en alimentos, pero que ayudan a la absorción del hierro, como lo que es el brócoli, las fresas, el jugo de naranja, los pimientos y las uvas, ¿no? ¿Qué más? Enfermedades gastrointestinales que disminuyen la absorción del hierro. Periodos intergenésicos cortos, ¿no? ¿Qué es un periodo intergenésico corto, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Están vivos? Chicos, ¿están vivos? Sí, doctor.
Ya, ¿alguien sabe qué es un periodo intergenésico? Doctor, ¿no es el tiempo que hay entre un embarazo y otro? Sí, es el tiempo que hay entre un embarazo y otro embarazo, ¿no? Es desde la fecha del último evento obstétrico, fecha del último evento obstétrico, hasta el inicio de la nueva gestación, ¿no? Generalmente es 18 meses como mínimo para considerarlo un periodo intergenésico adecuado, ¿no? De 18 para arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando la paciente da parto, ha sangrado en el parto, ¿no? Está con anemia, tiene que alimentarse, ¿no? Y a los 3, 4 meses, 5 meses que ya acabó su puerperio, ya está volviéndose a embarazar, ¿no? No le damos ese tiempo no le damos tiempo a que ese cuerpo se recupere adecuadamente, ¿no? ¿Ya? Y pasa de un estado de anemia a otro de anemia, ¿no? Entonces, esa también es una causa, ¿no? ¿Qué más? Las pérdidas sanguíneas. Tengamos en cuenta que las mujeres siempre menstruan, ¿no? Ahora las nuevas estrategias de salud en el MINSA está que se le debe dar el sulfato ferroso a todas las adolescentes para que evitemos la anemia, ¿no? A las adolescentes que menstruan prácticamente, ¿no? Ya tenemos pequeñas pérdidas. Entonces, justamente para recuperar esas pérdidas, el Estado está dando la estrategia de darle sulfato ferroso de forma profiláctica. ¿Ya? ¿Qué más? Las multiparas, obviamente, como les mencionaba, porque hay más riesgo de que la multiparidad nos hagan hemorragias postparto, ¿no? Desnutriciones, más hijos, más déficit de la alimentación y, por lo tanto, anemia. El nivel socioeconómico bajo, obviamente, ¿no? Por obvios motivos. El control prenatal inadecuado, como les mencionaba otra vez, ¿no? Vienen a un control y desaparecen las pacientes, ¿no? No hay forma de ubicarlas porque se han ido a otro departamento, a otro distrito, a otra provincia y no se les ubica. En otra provincia no hacen controles y prácticamente es una paciente que no tiene los controles como deberían ser, ¿no? Y aparte, ¿no? Factores que pueden afectar la absorción del hierro, la cirugía bariátrica, tomar antiácidos, ¿no? La deficiencia de micronutrientes como la vitamina A, C, el zinc y el cobre, ¿no? Que ayudan a la absorción del hierro. ¿Ya? Los signos y síntomas de la anemia son, ¿no? Lo que es adinamia, anorexia, astenia, ¿no? Aparte de depresión postparto, deseo sexual hipoactivo, fatiga frágil, glossitis, fenómeno de pica, quilosis angular, ¿no? Sequedad bucal. Y esto, por ejemplo, se relaciona incluso con algunos síntomas de la mamá, ¿no? La gestante, ya por ende, por todo su cuadro, puede presentar, ¿no? Lo que es arinamia, a veces astenia, incremento del sueño, todo eso, ¿no? Pero de todas maneras, para determinar que no sea algo tranquilamente por el embarazo, si no sea por una anemia, tenemos que hacerle lo que es su tamizaje, ¿no? A nivel cardiopulmonar, ¿no? La anemia puede producir disnea, edema, hipotensión, ¿no? Taquicardias, ¿no? Neurológicos, la lipotimia, ¿no? La pérdida de la conciencia. Vamos a tener también el pobre rendimiento laboral y la somnolencia, que se nos pueden sobreagregar y hacer confundir con los síntomas normales que presentan en el embarazo. Lo que más nos va a marcar, ¿no? Es lo que es la palidez, el frío, la palidez generalizada y las uñas quebradizas, ¿no? Entonces, ya también tenemos que ver, ¿no? ¿Qué tal es una gestante que está obviamente sangrando constantemente y esa es la causa de la anemia, ¿no? Entonces, es para un manejo más integral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar nuestros tipos de anemia? ¿No? Como ya saben, la anemia ferropénica es un tipo de anemia microcítica hipocrómica, ¿no? Donde el volumen corpuscular medio es menos de 85 fetolitros, ¿no?
Y también la concentración de hemoglobina en el glóbulo rojo también es menos, ¿no? Su ferritina va a estar menos de 20 miligramos y la transferrina va a estar menos del 25%. Entonces, ahí decimos que es una anemia ferropénica. Pero la anemia ferropénica no se manifiesta de esta forma desde un inicio, ¿no? Está, por ejemplo, la manifestación de lo que es la anemia, lo que es la anemia microcítica hipocrómica, es porque ya ese cuerpo está bastante tiempo con déficit de hierro, ¿no? Y y la nueva producción de glóbulos rojos ya viene siendo deficiente, ¿no? Es la forma de diagnosticar una anemia ferropénica. En cambio, la anemia megaloblástica ya también es una anemia que está por encima de estos 95 fentolitros, o sea, es un tamaño incrementado, ¿no? Esto es por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. ¿Ya? Y la drepanocitosis, ¿no? La presencia de drepanocitos en una lámina periférica. La que nos interesa, ¿cuál es esta? ¿No? Entonces, como método diagnóstico, ¿cuál es? No solo es hacer la hemoglobina, hay que hacer un hemograma completo para ver volumen corpuscular medio del eritrocito, lo que es la ferritina y lo que es la transferrina. Entonces, en periferia, que ustedes van a ir a trabajar, lamentablemente no se tienen estos valores, ¿no? Pero ¿cómo nos damos cuenta de que no está yendo bien nuestro tratamiento? O no estamos ante una anemia por deficiencia de hierro. Cuando el tratamiento que le estamos instaurando a la paciente no es el adecuado. O no estamos teniendo mejoría en el tratamiento de nuestros pacientes. Por ejemplo, viene una gestante con una hemoglobina de 10. Le damos el tratamiento con sulfato ferroso, esperamos el mes para ver el incremento y no tenemos incremento. Esperamos los 3 meses y al tercer mes no hay nada de incremento de la hemoglobina. Y piensa que la paciente jura y rejura que sí está tomando sus hematínicos, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos? Pensamos, ¿no? Que pensamos, ¿no? Que no es una anemia por deficiencia de hierro, sino es una anemia de otra causa. Entonces, a ese paciente lo mandamos a medicina o en este caso hematología en el hospital, ¿ya? En cambio, si va bien nuestro tratamiento con el sulfato ferroso que le estamos dando, nuestro paciente se va tranquilo porque es una anemia por deficiencia de hierro, ¿sí? Las complicaciones que vamos a tener por la deficiencia de hierro, sobre todo es aborto, la ruptura prematura de membranas, oligohidranios, parto pretérmino, bajo peso al nacer, defectos del tubo neural, muerte fetal, infecciones maternas, dehiscencia de herida, retardo del desarrollo psicomotor, problemas del aprendizaje y coeficiente intelectual disminuido, ¿no? Ya. Bueno, lo que quiero más que entiendan es esta parte, ¿no? ¿Por qué la anemia estaría causando oligohidramios? ¿No? Ya. Eh, tenemos un bebé, ¿no? Nuestro bebé, ¿qué pasa? A nuestro bebé no le llega la suficiente cantidad de sangre. Debería llegarle, digamos, unos 200 ml por minuto, pero no le llega. Le llega 150 ml por minuto. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo del bebé? El cuerpo del bebé lo que va a hacer es un cambio, ¿no? Va a ser un fenómeno llamado redistribución de flujo sanguíneo. Lo que va a hacer es un fenómeno de redistribución de flujo sanguíneo, ¿ya? Y en esta redistribución de flujo sanguíneo, el bebé prioriza órganos. ¿Qué órganos priorizaría el bebé?
Prioriza el cerebro. Otro órgano que prioriza es el corazón y las glándulas suprarrenales. ¿Ya? Entonces, cuando hay una anemia, por ejemplo, hay una anemia aguda por un accidente, tu cuerpo hace una redistribución de flujos, ¿no? Mandando la mayor cantidad de sangre ¿a dónde? A tu cerebro, a tu corazón y a tu glándula suprarrenal, olvidándose de mandar sangre, por ejemplo, a tus manos. Los que hacen una anemia aguda, digamos, por un accidente de tránsito, hacen frialdad acre, ¿no? Los dedos de manos, de pies, se vuelven pálidos, fríos, y eso es porque está generando un fenómeno de vasoconstricción. Entonces, diremos que a nivel central, lo que va a generar es vasodilatación en estos órganos, ¿no? Y va a generar vasoconstricción en otros órganos, por ejemplo, en músculos, porque ese rato que el bebé no le llega sangre al bebé, a los músculos lo único que les quita es oxígeno. ¿A quién más les quita oxígeno? A los riñones. ¿A quiénes más? Intestinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a los músculos les quita oxígeno, ¿estos músculos se desarrollarían? ¿Sí o no? No se desarrollarían. Si no se desarrollan esos músculos, ¿qué van a hacer? Van a ser bajo peso al nacer, o hasta incluso RCU, que sería esto, ¿no? Bajo peso al nacer. Si le quita flujo a los riñones, ¿qué van a hacer? Los riñones filtran la sangre y al filtrar producen orina, y la orina es el líquido amniótico, ¿no? Si los riñones no filtran sangre, ¿qué va a pasar? Disminuye la orina. Por lo tanto, hay una disminución del líquido amniótico, lo que se traduce en oligohidratos. ¿Ya? Entonces, la anemia en el recién nacido empieza a causar otros efectos, ¿no? Como son, como les mencionaba, la redistribución de flujos. Y el cuerpo del bebé es tan inteligente que prioriza cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. ¿Se olvida de quiénes? Se olvida de estos, ¿no? Estos son los olvidados ¿no? Del cuerpo. ¿Qué hacen en estos órganos? En los músculos no les da, entonces ese músculo no desarrolla. En los riñones no les da, por lo tanto esos riñones tampoco filtran, ¿no? Y los intestinos tampoco filtran, les da oxígeno y tienden a hacer lo que son necrosis intestinales, ¿no? Ya el tratamiento. Ya. El tratamiento, lo que menciona, ¿no? Es el hierro elemental. Ese es el tratamiento que nos mencionan, ¿no? El tratamiento con hierro para reponer esas necesidades tanto de hierro para la producción de la hemoglobina como el hierro para lo que es los depósitos, ¿no? Entonces, aparte de eso, también nos dice que debemos dar el ácido fólico y la vitamina B para prevenir la anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal medicamento que manejamos? Es el sulfato ferroso, pero que no viene de 325, en nuestro caso viene de 300 miligramos con 60 miligramos de hierro elemental. Entonces, la tableta de sulfato ferroso es de 300 miligramos, ¿no? Y en esos 300 miligramos que tiene sulfato ferroso, tiene hierro elemental 60 miligramos.
Para los que se acuerdan, el sulfato ferroso es esta fórmula, ¿no? Es hierro SO4 3. Entonces, el sulfato ferroso no solo tienes el hierro, tienes azufre y tienes oxígeno. Todo esto es 300 miligramos y solo el hierro elemental es 60 miligramos. Entonces, lo que nosotros manejamos es con hierro elemental. Hay otros componentes también para dar por vía oral, como el gluconato ferroso y el fumarato ferroso. Aparte, también tenemos preparados eh, endovenosos, ¿no? Como el hierro sacarato, ¿no? Que se da por vía endovenosa, ¿no? Aparte de eso, también la alimentación es muy importante, ¿no? Sobre todo lo que son las carnes rojas son las que tienen mayor concentración de hierro. Legumbres secas, huevos, los cereales, el hígado, ¿no? Son los que tienen carnes de bastantes almacenes de hierro en su contenido. Pero hay algo, cuando una paciente tiene anemia, ¿no? Sí o sí tiene que tomar su suplemento de hierro, sí o sí. Es imposible que una paciente se recupere comiendo solo su hígado, su carne, su huevo, sus lentejas. Es imposible que la paciente se recupere. Necesita sí o sí suplementos nutricionales. En este caso, su suplemento, ¿cuál es? O su complemento, ¿cuál es? El hierro, ¿no? Sí o sí tiene que tomar hierro. Los alimentos no serán, no serán suficientes. ¿Ya? Ahora, los efectos adversos sobre todo de los componentes con hierro es el estreñimiento, la diarrea, ¿no? La distensión abdominal, dolor abdominal, cambios de color en las heces, hacen heces oscuras, ¿no? Y la presencia de náuseas. Ya. ¿Cuándo hacemos transfusión sanguínea? Ujú. Cuando la hemoglobina está menos de 7 miligramos por decilitro, es decir, en una anemia severa, ¿no? Pero en una anemia severa que está descompensada. ¿Qué quiere decir que está descompensada? Que esté taquicárdica hipotensa, ¿no? En cambio, si la hemoglobina es menos de 7, pero está compensada, hay que evaluar y hacer también un manejo, ¿no? Que eso ya se carga, nos encargamos de los hospitales. Ahora, cuando la hemoglobina esté menos de 5, por más que esté, por más que esté compensada, sí o sí necesita transfusión sanguínea. ¿Ya? Ahora, abajo tengo o tenemos un cuadrito, ¿no? Que es sumamente útil. Es el cuadrito también de la guía técnica para el manejo de la anemia, ¿no? En este caso, en gestantes y en puérperas también, ¿no? Donde nos dice, ¿no? Que se debe dar, ¿no? Lo que es el ácido fólico y el sulfato ferroso en anemias leves y moderadas, ¿no? Y prácticamente nos dice que la dosis es 2 tabletas diarias en una anemia leve y en una anemia moderada. 2 tabletas de qué? De sulfato ferroso con más ácido fólico, ¿no? Esto diario para el manejo de las anemias leves y moderadas. Y para la anemia severa lo que me dice es que tengo que referir a un establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Basta que ustedes tengan una paciente gestante o puérpera que esté con anemia, el tratamiento es 2 tabletas diarias de sulfato ferroso. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? El tratamiento debe durar 6 meses. ¿Ya? Les enseño esto. Ah,
Acuérdense, ¿no? El sulfato ferroso, ¿no? Era 300, 300 miligramos, ¿no? Pero de esto, solo hierro elemental teníamos 60 miligramos. Y hacemos todo el trabajo con este hierro elemental. Antes se hablaba de las dosis de hierro, ¿no? Entonces teníamos, por ejemplo, una dosis profiláctica, ¿no? La dosis profiláctica era para prevenir la anemia, ¿no? Y la dosis era 1 miligramo por kilo de peso. Y la dosis terapéutica es de 2 a 3 miligramos por kilo de peso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿a quiénes le damos dosis profiláctica? A aquellas pacientes cuya hemoglobina está por encima de 11. Entonces, le damos dosis profiláctica si su hemoglobina está mayor a 11. ¿Entre qué consistía la dosis profiláctica? En una tableta de sulfato ferroso. Entonces, si tenemos una paciente de 60 kilos de peso, 60, multiplicamos por la dosis por 1 miligramo por kilo de peso, tendríamos un total de 60 miligramos de hierro para darle a la paciente, como profilaxis. Entonces, le dábamos solo una tableta cada día. ¿Por qué? Porque en una tableta había 300 miligramos de sulfato ferroso y 60 miligramos de hierro elemental. ¿Me deja entender? Pero eso sería una dosis profiláctica. En cambio, una dosis terapéutica, la hemoglobina sería de 7 hasta 10,9. Entonces le damos 2 miligramos por kilo de peso. ¿Ya? Entonces, habría que multiplicar 2 por los 60 kilos de peso aproximado que tiene un paciente y damos 120 miligramos de hierro elemental. Entonces, para darle 120 miligramos de hierro elemental, debíamos darle 2 tabletas cada día, porque cada tableta tiene 60 miligramos de hierro, ¿no? ¿Me entienden esta parte, chicos? Es lógica, ¿no? Es lo mismo que me dice esta tabla al final, solo que con la dosis de kilo por peso de las pacientes, este, no para el hierro, ¿no? ¿No? Y había que hacer el traslado o la referencia del paciente, ¿no? ¿Cuándo? Cuando la hemoglobina era menos de 7. ¿A dónde lo referías? Al hospital. Entonces, acá teníamos una anemia, no se olviden, leve o moderada. Entonces, con lógica nomás, ¿no? Entonces, la dosis profiláctica de anemia para una paciente que no tiene anemia es una tableta de sulfato ferroso. La dosis terapéutica para una paciente que tiene anemia leve o anemia moderada son 2 tabletas por día de sulfato ferroso. Y si tiene la hemoglobina menos de 7, o sea, una anemia severa, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es referirlo al hospital. ¿Hasta hay dudas, chicos? No, doctor. Ya. Ahora, el tiempo de duración. ¿Cuánto tiempo le van a dar el tratamiento de sulfato ferroso? La duración, ¿no? Si tú tienes una anemia, por ejemplo, de 10 miligramos, en el primer mes de tratamiento ya debería subirte 1 gramo, o sea, deberíamos tener 11 gramos por decilitro de hemoglobina, ¿no?
Ya sí, ¿no? Ya en el segundo mes ya deberíamos tener 12 gramos por decilitro. O sea, ya hubiéramos corregido la anemia, entre comillas, ¿no? Pero no es así. Entonces, tenemos que dar un tratamiento primero de 3 meses. A los 3 meses, cuando le hacemos el control de hemoglobina, tenemos que tener una hemoglobina corregida, ¿no? De lo que teníamos una anemia, a los 3 meses teníamos que tener una hemoglobina corregida. Pero no es que le suspendas el tratamiento. El tratamiento continúa. De tu hemoglobina corregida, ¿ya? Continuamos otros 3 meses más. ¿Para qué? Para tener los depósitos de hierro necesarios, es decir, una ferritina en parámetros normales. ¿Ya? ¿Cuánto es el tiempo de tratamiento de una anemia? Tiempo de tratamiento de una anemia prácticamente es 6 meses. ¿Sí? Entonces, por más que estén recuperando ya la anemia en un mes, 2 meses, mm, no, el cuerpo está prácticamente agarrando todo el hierro que está entrando al cuerpo, lo está agarrando y lo está transformando inmediatamente en glóbulos rojos, en hemoglobina, en hemoglobina, en hemoglobina. En esos 3 primeros meses, ¿no? Pero tú le dejas de dar hierro y otra vez va a caer en anemia. ¿Por qué? Porque no tiene los depósitos de ferritina. Entonces, los siguientes 3 meses más de tratamiento es ¿para qué? Para tener depósitos adecuados de ferritina. Sea el hierro que les den, no importa, ¿no? Te debe dar 6 meses para tener los depósitos de ferritina adecuada. ¿Ya? ¿Hasta hay alguna duda, chicos? Dudas, preguntas, sugerencias, quejas, amenazas, calumnias. Creo que todo claro, doctor. Ya, chicos. Ya, yo también creo, porque es un tema sencillo. Hay puntos claves nomás que deben saber en anemia, ¿no? A no ser que sean hematólogos, ¿no? Que deben saber, primero, ¿no? La fisiología en el embarazo, ¿no? Hay una anemia difusional, ¿no? O- pero esa anemia difusional no se presenta en todas, se presenta en aquellas que ya tienen un factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, que su ferritina esté baja, ¿no? O al límite, en ellas se presenta. Segundo, ¿no? Que los parámetros de la anemia en el embarazo son diferentes. Son menos 1 gramo por decilitro de los parámetros de una mujer normal, no, o no embarazada. ¿Ya? Segundo, de que la causa de la anemia, la mayor de las veces es por deficiencia de hierro, pero no necesariamente es por deficiencia de hierro. También puede haber anemia megaloblástica o la drepanocitosis, que es más rara. La megaloblástica es más común. Por eso el tratamiento es sulfato ferroso más ácido fólico. ¿Ya? Segundo, ¿no? Tercero, ¿qué más? El tratamiento, ¿no? El tratamiento va en función al estadio o a la gravedad de la anemia. Si es una anemia leve y moderada, el tratamiento puede ser vía oral. Ustedes que van a estar en periferia, cuando hagan su serum, lo que van a hacer es tratamiento por vía oral. Y su medicamento que van a tener a la mano es el sulfato ferroso, ¿no? Entonces ustedes le van a dar su sulfato ferroso, 2 tabletas cada día, ¿no? Por 6 meses, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer, chicos. Si su anemia es severa, no, y está hemodinámicamente descompensada, agarra y se la llevan a la gestante.
¿no? Como una emergencia. Si la anemia es severa pero está compensada, igual, agárralo, coordinan la referencia y se lo llevan a la gestante. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, dudas, preguntas. Doctor, una consulta. Dime. Si yo ya tengo, por ejemplo, una paciente que su hemoglobina siempre está entre 11, 10, o sea, antes de embarazarse, pero tiene Sí. una anemia moderada, ¿no? En toda en todo su transcurso, pero quiere embarazarse, ¿qué hago en ese caso? ¿Hago terapéutica antes para que su hemoglobina suba o Claro, puedes hacer terapéutica, ¿no? Primero, puedes investigar la causa, ¿no? Primero, tal vez la anamnesis te va a ayudar bastante, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué tal es una vegetariana? ¿No? ¿Qué más? Paciente desnutrida, su nivel socioeconómico es bajo, ¿no? Su alimentación es pobre en ¿no? En, ¿cómo se llama? En, en carnes, ¿no? Haces toda una evaluación, ¿ya? Y, y después de eso ves, ¿no? Si una paciente, por ejemplo, es prácticamente tiene una alimentación normal, no cursa con ninguna de esas cosas, hay que ver las anemias agudas. Las anemias agudas, por ejemplo, pueden ser las polimenorreas, ¿no? Por ejemplo, sangrados excesivos en las menstruaciones o las hipermenorreas, ¿no? Menstruaciones muy abundantes sería una causa, por ejemplo, de anemias en mujeres en edad fértil. Entonces tienes que hacer una evaluación más integral, ¿no? Y ver la causa para que esa paciente no te curse con anemia en el embarazo. Presencia de pólipos en el embarazo, usos de métodos anticonceptivos, ¿no? Algunos métodos anticonceptivos pueden generar sangrados en las mujeres en edad fértil. ¿Ya? Eso. Entonces se hace una evaluación y de acuerdo a lo que tú más o menos encuentres, lo empiezas a manejar con hierro para regular, ¿no? ¿No? La deficiencia de hierro o lo mandas al hospital para que se le haga un mejor estudio, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿de qué sirve que le inicies hierro sulfato ferroso si la paciente tiene un pólipo que le genera sangrados, ¿no? O por ahí tiene sangrado, una hemorragia intestinal, ¿no? Una hemorragia digestiva, y eso es lo que está generando la anemia, ¿no? Este tiene sangre oculta en heces, lo que le va generando sangrados, ¿no? Entonces, es hacerle una evaluación a la paciente para ver, ¿no? Que cuando se embarace, esta paciente esté con todas las condiciones para que en el embarazo todo vaya bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ya, chicos, vayamos a hablar. Ustedes habrán oído hablar del factor de corrección acá nosotros en la zona altoandina, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno en el aire? El porcentaje de oxígeno es ¿cuánto? 21% en promedio, ¿no? Y de nitrógeno, ¿cuánto? 78% en promedio. 77, 76, más o menos ese es el rango, ¿no? Entonces, el porcentaje de oxígeno es el mismo, ya sea al nivel del mar o en la punta del cerro. Es el mismo a nivel del mar el porcentaje de oxígeno que en la punta del cerro, ¿no? Así que cuando te digan que en la altura hay menos oxígeno que en el nivel del mar, es mentira. El porcentaje es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? La presión atmosférica. A nivel del mar
la presión atmosférica es más que en la altura donde la presión atmosférica es menos, ¿no? ¿Eso qué hace? Hace cuando una persona suba a la altura, ¿no? Esa presión hace que el oxígeno entre menos por las fosas nasales a los pulmones, comparándolo con el nivel del mar, que toda esta presión que tiene a nivel del mar hace que el oxígeno fluya fácilmente por las fosas nasales hacia los pulmones, comparándolo con esta altura, ¿no? Donde el hombrecito, la presión que va a ejercer la atmósfera es menos para que entre el oxígeno por los pulmones. ¿Está ahí entendido? Entonces, ¿qué hace este hombrecito? Hace cambios fisiológicos, ¿no? Cambios fisiológicos, ¿no? De compensación a la altura. Por ejemplo, uno de los cambios es que son más pequeños, que las cajas torácicas son más anchas, hacen megalocolon, ¿no? Entre otras cosas. Y hacen una policitemia fisiológica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Aumentan el número de glóbulos rojos para poder captar el poco oxígeno que está apareciendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para este hombre que estaba en la altura, perdón, a nivel del mar, su hemoglobina puede ser de 12, lo normal. Pero a este que ha hecho una policitemia fisiológica, que necesita más glóbulos rojos para poder captar el oxígeno que tiene poca presión atmosférica, la hemoglobina puede ser, ¿cuánto? 15, ¿no? Lo normal, ¿no? Entonces, esta diferencia hace que se cree un factor de corrección, ¿no? Entonces, a más altura tenga, va a empezar a aparecer esta policitemia fisiológica. Por lo tanto, debería hacérsele un factor de corrección a la hemoglobina que se le toma a esa persona a nivel, que se encuentra a nivel de los Andes, por ejemplo, ¿no? En la zona, digamos, de los nevaditos, ¿no? De los nevaditos, ahí. Entonces, se le debería tomar la hemoglobina, que en este caso es 15, se le debería restar el factor de corrección, que dependiendo de la altura, a más altura, más es el factor de corrección. Por ejemplo, el factor de corrección puede ser 3. Y lo que tendríamos es una 12, que sería una hemoglobina corregida por factor de corrección. ¿Me entienden, chicos? ¿Han entendido? Sí, no, no, Sí, sí. sí, doctor. Entonces, acá de altitud, ¿no? Por ejemplo, Cusco tiene un factor de corrección, creo que es 2.3 su factor de corrección. Entonces, Ocongate, que es una zona más alta, su factor de corrección es 3.1. Entonces, a más altura, mayor es el factor de corrección. ¿Ya, chicos? Entonces, eso, por ejemplo, ustedes tienen que aplicar en, en periferia, ¿sí? Para poder manejar a vuestras pacientes. Porque la paciente gestante, ¿no? La gestante que viene con su barriga ahí, ¿no? Tú le tomas su hemoglobina y su hemoglobina, digamos, es 13. 13. Según tú estás bien. Pero la paciente vive ¿en dónde? ¿Dónde? A los pies del Nevado, ¿no? A los que conocen Maguayani o Congate, ¿ya? O Congate, donde su factor de corrección, ¿cuánto es? ¿No? Su factor de corrección es 3.1. Si restamos esta hemoglobina de 13, no, menos ese 3.1, estaríamos con 9.9. Es lo que con la paciente lo que estaríamos es con una anemia
moderada. Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan. Cuando ustedes vayan a trabajar a periferia, a la zona altoandina, lo que vamos a tener, ¿qué cosa es? Vamos a tener una anemia, pero vamos a tener que utilizar el factor de corrección. ¿Por qué? Porque en la altura tenemos, ¿no? El factor de corrección que va a modificar nuestra primera hemoglobina que vayamos a tomar. ¿Ya, chicos? ¿Hasta hay alguna duda? Doctor, una última consulta acerca de anemia. Dime. Doctor, ¿qué hacemos en una situación donde la paciente podría ser intolerante al hierro oral? Adhiero oral. Así Sí. como he puesto una diapositiva, causa estreñimiento, malestar, dispepsias, ¿no? Podemos dar alternativas. Hay alternativas, pero ya son alternativas, ¿qué te puedo decir? Son alternativas comerciales, ¿no? Por ejemplo, el Ferramin Forte, esos ya vienen con, ¿qué le puedo decir? Incipientes o excipientes que ayudan a que la paciente no tenga estos malos inconvenientes a nivel de la gestación, ¿no? Ahora, en el caso de que sea alergia al sulfato ferroso, habría que ver, alergia al hierro no creo, pero sí de repente a los excipientes, ¿no? Hay, como te digo, hierro sacarato, por ejemplo, que es endovenoso, que sí se le podría poner, ¿no? Se le haría una tolerancia o una prueba de alergia al hierro sacarato y se le podría poner endovenoso. ¿Ya? Hay otros, y ahora hay otro, ay, se me ha volado de la cabeza ahorita. Ajá. Hay uno que se me voló, que tiene incluso eritropoyetina, ¿no? Que ayuda a la producción de glóbulos rojos. El Ferinjef. El Ferinjef es un componente actual, ¿no? Que es hierro, pero es un hierro altamente procesado que prácticamente entra al cuerpo y estimula la producción de hierro de forma tan inmediata que se empieza a recuperar la hemoglobina en pocos días. ¿Ya? Entonces, sí hay alternativas para el sulfato ferroso, ¿no? Pero que sea alérgica al mismo hierro, bien tranca. Pero sí hay otros medicamentos, fármacos que tienen hierro en sus componentes. ¿Alguna duda, chicos? No, doctor. Ya, chicos, les paso la presentación. Ya, fue un placer casi sexual. Ya, los dejo. Ya, no hagan travesuras y cuídense. Gracias, doctor. Gracias, Ya, doctor. ya les voy a pasar, Gracias, cuídense. doctor. Ya, chao, Gracias. chao.